Dios les bendiga a todos en esta hora. Damos gracias al Todopoderoso por esta nueva bendición que nos concede y todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento. Dios bendiga a cada uno de los que se han conectado, a mis hermanas que nos enlaza para poder estar en esta bendición y también por esa oración que ha elevado ante el trono de la gracia del Señor. Y con la ayuda del Señor vamos a meditar nuevamente en la palabra de Él. Así que si tiene ahí su Biblia a la mano, pues tomémosla porque la vamos a leer bastante en esta hora para hablar sobre las maravillas del Señor y en ese nuevo tema que el Señor ha permitido en esta oportunidad, que es cómo orar para ver la gracia del Señor, para ver la gracia de Dios. Somos un ministerio de oración, de intercesión. Ese ha sido el propósito desde el primer momento al levantarse este ministerio por misericordia del Señor. Y como tal, constantemente se está orando, se está pidiendo por salvación, se está pidiendo liberación, se está pidiendo sanidades, se están pidiendo restauraciones y tantas cosas que estamos pidiendo día con día. Y sabemos que nuestro propósito no es solamente cubrir un tiempo que ya se nos ha sido asignado a través de un privilegio, sino que aquella oración sea bien recibida delante del Señor, agradar al Señor y tener una respuesta de parte de Él. Así como cuando vamos y solicitamos algo, nosotros deseamos tener resuelto aquello, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, para lo cual nosotros tenemos que tener claro que para poder recibir la misericordia del Señor, esas respuestas a cada petición y poder ver la gracia de Dios, es necesario tener en cuenta varios puntos, varios factores para que seamos escuchados por Él. Y aunque Él escucha todo, pero que seamos atendidos por Él, que sea recibida esa oración. Sabemos que una de las cosas principales que tenemos que tener es el amor para hacer la oración. Pero va mucho más allá del amor también en hacer lo que el Señor nos ha permitido, porque cuando decimos por gracia hemos recibido, por gracia damos, se cumple también en la oración. Porque cuando usted y yo no estábamos en los caminos de Cristo, hubieron personas que quizás conocemos o no conocemos que estuvieron orando por nosotros. Incluso en este tiempo actual sabemos que hay personas que en el amor que nos ha unido en Cristo están orando por diferentes cosas que nos están pasando. Y eso es misericordia del Señor y esa gracia, ese favor del Señor, poniendo en esas personas ese sentir. De la misma forma nosotros aquí se cumple, damos por gracia el orando por otras necesidades que no son nuestras, pero como que fuesen nuestras. Por eso la palabra dice orando en todo tiempo, ¿verdad? Orando los unos por los otros, porque es a través de la oración que nos podemos mantener conectados con Dios, el hacedor de los milagros, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos para subsistir y poder vencer en esta carrera espiritual que llevamos en esta tierra. Y vamos a comenzar leyendo en Santiago 5:16. Si tiene ahí la Biblia a la mano, pues busquemos ahí Santiago 5:16 para honra y gloria del Señor. Y vamos a ver algo importante en cuanto a esto de cómo orar para poder ver la gracia de Dios. En Santiago 5:16 dice, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa es la primera parte. Cada vez que nosotros nos acercamos al trono de la gracia del Señor, tenemos que tener el cuidado que nuestro corazón esté limpio, que no haya molestias, no hayan incomodidades, no haya algo que no nos deje estar en paz. Y si es necesario pedir perdón, hay que hacerlo.
Si es necesario reconocer algo, hay que hacerlo. Y no solamente reconciliándose si es con una persona la situación, sino que en principal con el Señor también, porque no es posible venir y orar, hablar con el Señor, y si hay algo en nuestro corazón que no está bien, no va a ser recibida esa oración, no va a tener respuesta, además de que no vamos a estar tranquilos ni en paz, como debemos estar como cristianos, porque todo momento nosotros tenemos que estar bien delante del Señor, porque en esta carrera nos esperan dos acontecimientos impredecibles, porque no tenemos día ni hora, pero van a ocurrir, y por lo mismo tenemos que ser cuidadosos cómo nos dirigimos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, todas esas cosas. Y ahí opera lo que es la sabiduría que tenemos que pedirla todo el tiempo para poder encaminarnos en esta vida, para saber qué está bien y qué no está bien, y entre eso saber identificar las artimañas del enemigo, porque todas las cosas que el enemigo hace para querer dañar la relación que tengamos con Dios y poder tener dificultad al momento de orar y recibir una respuesta, hay que saber identificar que la lucha no es con la persona, es con esos ángeles caídos, con esos espíritus del maligno que están en ese cuerpo, que todos estamos expuestos si le damos lugar al enemigo para poder obrar sus artimañas. Entonces tenemos que ser cuidadosos en eso, porque no es la hermana, no es el hermano, no es el amigo, no es el vecino, no, nada que ver eso, es la persona en sí. Nosotros es la persona que vemos, pero es el espíritu que está dentro de esa persona. Entonces tenemos que saber identificar espiritualmente la situación, y ahí cerrarle portillos, cerrarle posibles espacios para que mine el enemigo la mente y el corazón. Entonces vemos ahí que debemos de confesar, tenemos que declarar aquello que nos pueda estar perturbando para que la oración sea recibida. Pero luego dice, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando dice la oración eficaz del justo, esa palabra justo es bastante amplia, en el sentido de tener una vida íntegra, una vida agradable delante de Dios, no solamente por decirlo, sino vivirlo. Porque muchas veces podemos decir nosotros, hay que caminar sabiamente, hay que vivir sabiamente, hay que tener santidad, hay que tener etcétera, etcétera, muchas cosas, pero hay que comenzar por vivirlo nosotros mismos. Se recuerdan que la semana pasada veíamos un versículo que dice que seamos ejemplo de los cristianos. Entonces está hablando de una conducta intachable, una conducta correcta delante de Dios. No es cualquier forma de imitar, sino la de un cristiano. Entonces, para ser vistos justos delante del Señor, es decir, mantenernos en el centro, en lo correcto. Y esto es para tanto nosotros cómo nos dirigimos, pero también todo lo que ejecutamos, es decir, todas las cosas que hacemos, hasta cuando nos corresponde, quizás en muchos momentos, tal vez no todos los días, pero de repente nos corresponde, digamos, orientar algo o abordar una situación, tenemos que ser imparciales y también justos con los demás, es decir, si hay consideración con todos es con todos, si hay elogios con todos, si hay aquel amor, aquel cariño para con todos, tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto, el enemigo es terrible, y si nosotros andamos con ciertas cosas pequeñitas pueden ser, pero ya empieza el enemigo a minar esa mente, y también nos vemos que no estamos siendo justos, y muchas veces no es la intención de obrar así, pero lo que pasa es que estamos desligándonos de lo que debe ser la sabiduría, de lo que debe ser la prudencia, de lo que debe ser la guía del Señor para actuar. Entonces, no precisamente en cosas grandes entra el enemigo, sino que en cosas pequeñas, porque todo comienza por lo pequeño. Comienza por lo pequeño. Si no, veamos las plantas, un ejemplo. Comienza con la semilla y después es que crece el gran árbol. Nosotros mismos nos formamos desde la concepción, no éramos con el cuerpo que tenemos,
todo fue un proceso. Entonces lo mismo son las cosas que el enemigo planifica, comienza con lo pequeño. Entonces tenemos que ser cuidadosos. En este sentido hay muchas maneras de manifestar donde puede ser perjudicado el vernos justos y en principal delante del Señor. Porque hay cosas que son intencionadas, pero hay cosas que no, y el Señor las conoce, el Señor las conoce. Cuando hay situaciones que no son con voluntad, y por eso igual hasta cuando hay una crítica, dice que cuando es por la causa de Cristo, cuando no es real, somos bendecidos. Cuando no es real, aquello es poderoso porque viene parte del enemigo. Pero cuando nosotros provocamos algo que venga para perjudicar el testimonio nuestro o de lo que nosotros formemos parte, es importante saber que tenemos que ser cautelosos en todo lo que hacemos, porque como nos encaminamos, no solamente influye en nosotros, sino también en todo nuestro entorno. Si usted se fija, pasa alguna situación, un integrante de la familia, se comenta de toda la familia. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Si nosotros, por ejemplo, hacemos algo que no está bien delante del Señor, posiblemente no dicen nuestro nombre, ya dicen la iglesia, ya dicen el ministerio donde está ya de oración. Entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos, y aún más sabiendo que somos un ministerio llamado para interceder, y que si la palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, es decir, que ahí tenemos que entender que la clave está en ser justo delante del Señor, para que esa oración sea recibida, sea contestada y haya algo glorioso de parte del Señor. Luego vamos a leer en Salmo 34. Ahí busquemos nuestra Biblia, Salmo 34, que también siempre va orientado en cómo debemos orar para poder ver la gracia de Dios a nuestro favor. Porque todos queremos el respaldo de Dios, todos queremos la guía del Señor, pero hay requisitos para poder tener garantizado siempre eso de parte del Señor. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hemos hablado de que es importante guardarse, pero ahora vamos a entrar en otra área. Dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa esto? Que el Señor no es impactado, ni tocado, ni su gracia es descendida por qué tan bonito oremos, por cuántas palabras tengamos, cuánta técnica, cuánta formalidad, no. Sino aquel quebrantamiento, aquella sinceridad, aquella sencillez creyéndole a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios examina más allá de nuestros labios. Nosotros con nuestra boca, obviamente orando hablamos, si no es que lo estamos haciendo con la mente, pero cuando es el momento de estar exteriorizando la oración, lo hacemos con los labios. Pero ¿quién sabe realmente lo que está pasando dentro de nosotros? Es Dios. Entonces, lo que los labios exteriorizan debe venir desde el corazón. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que ninguno de nosotros se tiene que sentir mal, ni menos ni más, porque lo importante aquí, hermanos, no es la cantidad tampoco. Hay oraciones que son pequeñas, pero oraciones que son hechas con el corazón, con sencillez, con quebrantamiento de espíritu. Y esas oraciones tienen respuesta de parte de Dios. Y lo que todos nosotros buscamos es tener respuesta de parte de Dios. Porque si no, no tiene sentido para nosotros, ¿verdad?, la oración. Porque a través de la oración viene la fortaleza, viene la administración, el Espíritu Santo, y vienen todos los milagros y todas las situaciones y todas las cosas que nosotros necesitamos ver la mano del Señor obrando. Vamos a irnos a Lucas 18. Ahí en Lucas 18, una escena bastante conocida, sobre esos dos hombres que subieron al templo a orar, mencionados muchas veces, el fariseo y el publicano. Y lo vamos a leer. Lucas 18:10 dice:
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Vemos esta escena de estas 2 personas orando, una que le estaba diciendo al Señor todo lo que hacía, mientras que el otro no estaba diciendo lo que hacía, sino que se estaba humillando delante de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que para poder ver la gracia de Dios a través de la oración hay que venir humillado, hay que venir con humildad, con sencillez delante del Señor. Gracias al Señor que Él nos permite trabajar en muchas áreas de su servicio. Pero no podemos venir al Señor, decirle: Señor, tú sabes que yo soy la que, hago esto, que hago lo otro, y que, Señor, tú sabes que no soy cualquier cristiano. No, jamás nos podemos acercar al Señor, porque nos vamos a ver enaltecidos. Nos debe alabar la boca ajena y no la propia. Y quien da testimonio de lo que usted y yo hacemos es el Espíritu Santo. No necesitamos andar diciendo lo que hacemos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que venir humillados, sencillos, delante del Señor para poder ver la respuesta. Porque lo que dice al final en el versículo 14 es bien importante. Os digo, dice, que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Entonces vemos aquí que realmente el que fue publicado fue el publicano, no el fariseo. No el fariseo. Entonces él fue justificado, y eso es lo que usted y yo buscamos día con día: ser justificados delante del Señor, tener la respuesta de Dios. En esta tierra estamos, perfectos no somos. Y cuando hay equivocaciones, porque somos humanos, hay que venir reconociéndolo delante del Señor. Hay que venir reconociéndolo ante el Señor, porque Él nos va a justificar. Él es el que salva, Él es el que transforma, Él es el que quita todo aquello que nos puede estar agobiando. Entonces vemos aquí que para poder tener la gracia de Dios, decíamos que hay que ser justos. Hay que ser justos. También hay que venir humillados. Hay que venir humillado, con sencillez, con sinceridad. Vamos a leer también en Isaías 29, por eso le decía que tengamos ahí la Biblia a la mano, porque vamos a leer bastante. Y déjenme decirles que hay mucho más que podemos abordar de la palabra sobre lo que es la oración y poder ver la respuesta de Dios, la gracia de Dios. Isaías 29, 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Vemos que Dios no quiere, como hace un momento decía, solamente lo que nuestros labios dicen, porque podemos estarle diciendo: Señor, te amo, Señor, tú sabes que quiero hacer lo mejor que te agrade a ti, pero nuestro corazón está deseando otra cosa. Nuestro corazón está lejos del Señor. No vamos a poder ver la gracia del Señor en esa situación. Por eso, sabiendo que debemos tener justicia delante del Señor, o sea, una vida justa, con sinceridad y con humillación, y acercándonos a Él como es necesario, vamos a darnos cuenta que si venimos con nuestro corazón sincero delante del Señor, no cabe duda que vamos a tener el favor de Dios.
para nuestra vida y para cada una de las necesidades por las cuales clamamos. Porque si lo que abunda por todos lados, hermanos, son necesidades de todo tipo. La oración, por eso no debe de cesar. No hay iglesia a la que vayamos que no hayan necesidades. No hay ministerios de oración donde nos lleguen peticiones semana tras semana, día tras día. Siempre hay necesidades, siempre hay peticiones por las cuales orar. Es decir, en todo tiempo necesitamos el favor de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe por qué existen las necesidades? Para que existan los milagros. Para que exista el favor de Dios, el poder de Dios manifestado en el ser humano. Vamos a leer también en Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No vamos a negar que a nuestra vida muchas veces llega la desesperación, llega la frustración, llega la preocupación. Y cualquier cosa nos pudo haber pasado porque, repito, perfectos no somos. Pero vea qué poderoso es entender que aunque nos hayamos equivocado o que hayamos fallado, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia del Señor, pero no para seguir haciendo lo que estábamos haciendo, sino para pedir perdón, para pedir misericordia, llegar humillado con las palabras que salgan desde el corazón en nuestros labios al Señor. Y poder hallar esa gracia y ese oportuno socorro. Porque Dios es diferente a nosotros. Ha visto que hay personas que le dicen, vengo a pedirle perdón. A mí no me venga a pedir perdón. Y si lo perdono, pero yo no olvido lo que me hizo. ¿Usted piensa que a mí se me va a pasar así tan fácil? Y hermanos, no se trata de la magnitud de la situación que sintamos que nos pueda cargar. La palabra dice que vengamos a Él tal como estemos, trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Que Dios no está midiendo la magnitud de la carga, de la situación. Él lo que quiere es que reconozcamos que necesitamos de Él. Él lo que quiere es que vengamos humillados delante de Él. Él lo que quiere es que nos depositemos tal como estemos, porque la obra la va a hacer Él, no la hacemos nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Que nos acerquemos a Él tal y como estemos. Porque salir de cualquier situación que no está bien delante del Señor solo se puede tomado de la mano de Él. Solos no se puede. Pero con Él sí. Y yo sé que sabiendo que tenemos que tener una vida íntegra delante del Señor para poder tener su respaldo, su respuesta, esa sinceridad, esa humillación, acercarnos confiadamente a Él. También hay algo que hay que entender, que Dios responde cuando Él quiere y como Él quiere. Porque esto no es una regla general. Él opera milagros instantáneos. Él da respuestas a veces a corto plazo, a veces tarda más. Pero nosotros no podemos manipular la manera que Dios nos vaya a contestar. Entonces, ¿qué significa esta parte? Para mientras vayamos buscando 1 Samuel 1:8. ¿Qué quiere decir esto? Ahí vamos a ver el relato de Ana y Samuel. La situación que ella vivía. ¿Qué quiere decir esto? Que para ver la gracia de Dios, la respuesta de Dios en la oración, tenemos que ser perseverantes. Mantenernos con fe. Aunque no hayan fuerza. Aunque haya lamento, hay que mantenernos firmes. Creyendo en Dios, que Él va a hacer lo que va a hacer. Y vamos a leer en 1 Samuel 1:8. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón?
¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En el 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Vamos a detenernos ahí. Ella no solamente llegó, Señor, mira lo que me pasa. Señor, tú conoces que no puedo tener hijos. No llegó solamente así. Ella llegó con amargura de alma. Ella llegó llorando abundantemente. Implorando. Creyéndole a Dios. Y ella sí sabía de dónde venía el milagro, porque ella se fue al que lo podía hacer. Y vemos que en el 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Vea la promesa que le estaba haciendo. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. En la angustia, en la dificultad, en esas oraciones que muchas veces hacemos, nos ponemos a pactar con Dios. Y con Dios, si estamos pactando, hay que cumplirle. Esto no es una promesa a cualquier persona que usted si quiere la cumple. No, estamos hablando de Dios. Hay que tener cuidado cuando estamos pactando con Dios y hay que cumplir. Hay que cumplir. Porque a veces en la angustia estamos ahí diciéndole cosas al Señor. Vemos la gracia de Dios, pero después se olvida cumplir lo que le prometimos a Dios. Y ahí, posteriormente, va a venir disciplina y corrección de Dios. Y sabemos todo lo que eso implica. Entonces vemos que mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. En la desesperación, esta mujer la juzgaron porque no era que estaba ebria. Pero ella no estaba enfocada en lo que decía los demás que las podían estar viendo. Ella estaba enfocada en quién hacía el milagro. Usted y yo muchas veces orando, cualquiera puede decir que gente aburre orando, tantos que oran, que no sé qué. No escuchemos las voces del enemigo, porque no son las personas, le repito, son los espíritus que están dentro de esa persona. Tenemos que mantenernos constantes en la oración, sabiendo que lo hacemos para Dios. Y de Él es que viene la respuesta, de Él es que viene la gracia, a través de la oración. Entonces, Ana estaba clamándole al Señor, sin importar lo que estaban pensando de ella. Pero vimos que ella le hizo una promesa a Dios. Entonces el 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Imagínense, no solamente lo pensó, se lo dijo también. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Aquí Ana nos está dando una gran lección también, que cuando vienen y nos critican porque estemos orando, porque estemos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado, no es que vamos a venir con el gran palabrerío a decirle no sé cuántas cosas. Ya no funcionó la oración que hicimos entonces. Hay que ser muy delicados hasta para lo que vamos a contestar. Porque a pesar de este juzgamiento injusto hacia Ana, ella mantuvo la cordura. Ella mantuvo la forma humilde de contestar. Pero Dios ya había escuchado esa oración. Ya estaba la gracia de Dios en ella. Ella había pactado con Dios. Y vino Dios y vemos que en el 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. En el 17 le dijo Elí, responde y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue tu petición que le has hecho. Y en el 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella.
Jehová se acordó de aquella mujer que había pactado con él. Jehová se acordó de aquella mujer que había derramado su alma. Jehová se acordó de aquella mujer que había contestado humildemente, a pesar de que la habían juzgado. ¿Y qué pasó? Dios respondió. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que esta mujer cumplió la promesa que le hizo a Dios, de que ella iba a dedicar su hijo al Señor, y así lo hizo. Vamos a leer también en Salmo 51. Salmo 51. Y con este pasaje, con todo este salmo, vamos a ir concluyendo la parte de poder hallar gracia ante los ojos del Señor en la oración. Vimos que a través de la ilustración de lo que está en Ana, esa perseverancia, esa confianza, esa fe. Ya mencionamos el mantener una vida justa delante del Señor, el hablar con sinceridad, el acercarnos delante de Él con sencillez, confiado, creyendo, esperando en Él. Pero también hay momentos donde llega la angustia, donde llega la desesperación. Y aquí en este salmo estamos hablando de David. Sabemos que David fue una persona que, si vemos la parte donde falló muchas veces al Señor. Pero dice que David tenía un corazón conforme al de Jehová. Y él se humillaba totalmente delante del Señor para poder ser restaurado. Y vamos a ver esa oración que hizo David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vemos una oración implorando misericordia al Señor, transformación, decir un alma, un corazón rendido al Señor. Y si se fija ahí en uno de los versículos, en el 17 dice, ¿verdad? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vemos aquí la importancia de acercarnos sinceramente al Señor. No importando la situación, sino sinceros, humillados delante del Señor para poder ver su gracia. Esa respuesta en la oración.
Entonces, estos son algunos de los puntos importantes a tener en cuenta cómo orar para ver la gracia de Dios. Hay muchos más. Si cubriríamos la palabra, hay muchos más. Pero vemos ahí donde hemos leído en el Salmo 34:18 que habla de ese corazón humilde y sincero. Cuando leímos Lucas 18:10 al 14, está hablando de corazones dispuestos a ser transformados. En Isaías 29:13 está hablando de no tener una fe superficial. En Hebreos 4:16, que acudamos a Dios tal como estamos, tal como somos. Y en 1 Samuel hemos visto la importancia de la perseverancia y la sinceridad al orar. Y en el Salmo 51 hemos podido ver la autenticidad y la humillación. Todo esto hace que podamos tener la gracia de Dios cuando oramos. Cuán importante es saber que nosotros tenemos que ser conocedores de todas las cosas que tenemos que tener bien para poder acercarnos al Señor al momento de orar, al momento de pedir, al momento de suplicar, al igual también para adorarle. Por eso cualquier cosa que impida estar en paz totalmente al momento de orar, al momento de entregarle ofrenda al Señor, al momento de todo lo que se trata de su obra, hay que resolverlo sí o sí si queremos ver la mano de Dios a nuestro favor. Y cuando entendamos todo esto, así como dijo David, que se humilló totalmente al Señor y él pedía esa transformación, tener ese corazón conforme al de él, que limpiara sus rebeliones, sus maldades. Cuando nosotros nos abramos siempre así al Señor, a decirle, Señor, haz en mí un corazón conforme a ti, limpia cualquier cosa que no esté bien, tratar de ser transparentes no solamente cuando queramos, sino en todo tiempo, porque Dios está en todo lugar y en todo momento. Es decir, que usted y yo en cualquier lugar vamos a ser llamados a hacer la obra del Señor. En este ministerio el Señor nos ha llamado a orar, pero puede ser que ni en nuestros planes estaba y salga una necesidad por la cual hay que orar. Y no podemos decir, espérame, me voy a preparar. No, tenemos que estar listos para orar, acercarnos al Señor confiadamente, que Él sabe lo que va a hacer, con sinceridad. Ya vimos que no se trata de la gran oración ni la gran elocuencia, sino de la sencillez y la confianza en Dios. No podemos decir tampoco es que yo no tengo muchas palabras para orar. Es que yo no puedo orar. Claro que podemos orar. ¿Sabe por qué podemos orar? Porque cuando nace desde el corazón aquel anhelo, aquella necesidad de hablar con el Señor, y no solamente para pedirle, sino también para glorificar su nombre, Él pone las palabras. Y salen desde el corazón y salen por los labios. Porque la esencia de todo aquí, hermanos, es que venga desde el interior. Porque para agradar al Señor tiene que ser desde dentro, no solamente superficial. ¿Por qué? Porque la actitud del corazón no solo se refleja en las palabras, sino también en las acciones. Es decir, una vez tengamos el corazón conforme a como Dios quiere, nuestra vida conforme Él quiere, no solamente van a salir las palabras, sino que también nuestras acciones. Y Dios quiere que oremos, pero también antes quiere que tengamos una vida en comunión agradable delante del Señor. Por eso tenemos que tener claro que del corazón, por eso dice que la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra voz exterioriza lo que hay en nosotros.
Si hay amor, eso exteriorizamos. Si hay felicidad, eso exteriorizamos. Si hay enojo, eso exteriorizamos. ¿O cree que de gusto salen los gritos? ¿Que estoy molesto? No, sale del corazón. Al igual que cuando se anda contento, feliz, lleno de alegría, sale desde el corazón. Por eso no es posible decir con la boca una cosa y desde el corazón otra cosa. Y está bien si en el mundo, ¿verdad? Cualquier persona quiere sentir una cosa y hablar otra. Pero delante del Señor, máximo como intercesores, no podemos estar así. En todo tiempo tenemos que tener genuidad para poder ver la mano de Dios a nuestro favor. Y ahí vamos a ver cómo es que debemos estar para orar. En todo momento nosotros le tenemos que decir al Señor, incluso orando, siempre tenemos que tener la guía de Él. Hay momentos que tenemos una forma ya determinada de orar, pero hay momentos que el Señor da conforme a su voluntad. Entonces por eso es que es necesario que tengamos ese corazón dispuesto, ese espíritu dispuesto, incluso también a eso, a orar como el Señor quiere. Porque quizás nosotros no tenemos ahí algo escrito, visible, para decir, está pasando esto en cualquier lugar. Porque no se trata de solamente se acerca, puede ser lejos de aquí, pero Dios ve todo. Dios ve acá y ve en otros lugares. Entonces tenemos que estar dispuestos a guiarnos por la voz de Dios. Eso es obedecer al Señor. Eso es guiarnos por el Señor y eso trae gracia y favor a nosotros al orar. Y orar con el mismo amor, con la misma fe, que como aquello que ya sabemos o aquello que es nuestra necesidad. Porque hay situaciones, hay cosas que son nuestras, hay cosas que las conocemos y otras ni las conocemos. Pero Dios las conoce. Entonces tenemos que tener un espíritu dispuesto a clamar en todo momento, como Dios quiere. Pero antes saber que estamos bien delante del Señor para venir confiadamente al Señor y decirle, Padre, que estoy. Quizás no en la oración más genial, ¿verdad? No en la mejor oración, no en la oración más excelente, pero sí creyendo en ti. Yo confío en ti y tú eres el que ha de hacer lo que ha de hacer en esta necesidad. Confiadamente, esperando en Él, porque también no se viene con reclamo. Señor, llevo años pidiéndote esto y no me lo das. No, así no vamos a ver la gracia de Dios. Es pacientemente, confiadamente, con fe. Porque nosotros no podemos mandar a Dios. No debemos ni podemos. Ni se puede. No se puede. Que siempre seamos vistos con ojos de amor y misericordia de parte del Señor. Yo me animo primero a que cada día nos guardemos. Uno, porque usted y yo tenemos que estar listos en todo momento por cualquier situación. Y dos, porque el Señor nos ha llamado a clamar. Y que el Señor en todo momento se sienta agradado de nosotros. Y que nosotros estemos depositados confiadamente en Él. Que Él va a obrar. Y si estamos en las manos de Dios y estamos confiados, nada nos va a desequilibrar. Nada nos va a hacer temer de lo que venga. Pero que todos tengamos paz en nuestro corazón, esa confianza de saber que no hay nada que dificulte que el Señor reciba esa oración de nosotros.
Y no hablo del gran discurso. No hablo de las mejores palabras rebuscadas. No hablo de eso. Hablo de que el Señor diga, este es mi hijo, esta es mi hija, que hace mi voluntad, cree en mí. Y viene con la humildad y la sencillez que Él pide, esperando en Él, confiadamente. Y como ministerio hemos podido ver la mano de Dios en la intercesión. Ninguno de los que estamos sé que lo va a negar. Que hemos visto la mano de Dios obrar grandemente. Y va a obrar aún más, hermano. Va a obrar más. Por eso hago énfasis en esto. Este llamado que el Señor nos ha hecho es un privilegio. Guardémoslo, valorémoslo y cuidémonos. Cuidémonos. Para que no sea quitado de nuestras manos el poder seguir intercediendo. Así que ya sabemos por lo menos estos puntos que debemos tener para orar y ver la gracia de Dios. Damos gracias al Cordero por esta nueva oportunidad y también por lo que hemos estado meditando en su palabra. Que el Señor nos ayude a encaminarnos como Él quiere y la honra y la gloria sea para Él.